Quiero agradecerle al doctor Ramírez por estar en este espacio, también al doctor Damé, donde lo que quisiera es que me cuenten la historia de esta corporación en la que nos encontramos ahora y también que habláramos de las funciones que conciernen pues, a los magistrados que hacen parte de este organismo. Estamos cumpliendo 200 años de creación de la institución en Angostura 1817 por nuestro libertador Simón Bolívar. Precisamente en campaña libertadora de la independencia se encontraba Bolívar en la ciudad de Angostura y él, avisorando ese poder ilimitado que tenía, realmente consiguió el Consejo de Estado a la manera del Consejo de Estado francés de 1799. ¿Para qué? Para autocontrolar digamos, el poder que tenía respecto de la, digamos, avisorando una naciente república, y básicamente a través de un decreto expedido en 1817 creó el Cuerpo Supremo Consultivo en ese año del gobierno que apenas pues se estaba formando porque estábamos en una guerra independentista en donde él comenzaba a dar los primeros actos y pasos para un gobierno de representación posteriormente, como se consolidó después de que se selló la independencia en 1819. De manera que ese consejo, que estaba formado por militares, por juristas, incluso por miembros de la iglesia, eclesiásticos, lo que hacían era darle consejos al libertador para el ejercicio de sus funciones. Básicamente nace entonces con una función consultiva y adicionalmente proponía los actos como de gobierno, que eran los decretos, de manera que tenía también unas funciones colegislativas, porque en ese entonces no había más instituciones, solamente estaba, digamos, apenas creado en la campaña libertadora desde el punto de vista militar, pero no había órganos de la república, no había congreso y no había un ejecutivo formado, una administración. Entonces él quiso, para la naciente república y generar las bases, crear un Consejo de Estado a la manera de lo que hizo Napoleón en su momento en 1799 en Francia. Y hacia el año de 1843 ocurre un hecho desafortunado para el Consejo de Estado, como fue su abolición, dada, digamos, la fragmentación que sufría el país en ese momento, que pasaba de ser una república unitaria, como se había pretendido, a una república federal. Empezaron a concebirse la guerra de lo que se denominó los supremos, y la guerra de los supremos lo que involucró fue la generación de varios estados y dio tránsito a los Estados Unidos de Colombia. En ese entonces pues no tenía objeto tener un Consejo de Estado que lo que hacía era precisamente asesorar a un gobierno ejecutivo central. Desaparece el Consejo de Estado por esa razón y, entre otras, dados, digamos, una oposición política que tuvo el Consejo de Estado por un hecho que fue haber negado el aumento del pie de fuerza al entonces presidente José Ignacio de Márquez, y en el tránsito de José Ignacio de Márquez al presidente Pedro Alcántara Herrán, él lo cerró, digamos, si se quiere, como en una forma de retaliación y desconfianza a quien no le dio, a través de dictámenes, la prerrogativa de que pudiera aumentar el pie de fuerza a través de endeudamientos externos. Una de las funciones del Consejo de Estado era precisamente pronunciarse en relación con los créditos externos que fuera a tomar el gobierno nacional. Desaparece el Consejo de Estado hasta 1886, o sea, por espacio de varias décadas, y en 1886, cuando se reconstituye en República Unitaria, Rafael Núñez considera que era necesario revivir al Consejo de Estado, y así quedó en esa constitución, pero con una connotación adicional, que era la previsión de que podía, además de ser Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno, tener funciones jurisdiccionales si así se creaba una jurisdicción denominada contencioso administrativo. Así empiezan los comienzos del siglo XX, el Consejo de Estado, y en 1905
ocurre también un hecho desafortunado para el Consejo de Estado, que también fue su desaparición y abolición por el general Reyes. El general Rafael Reyes, como recordamos, fue, digamos, un régimen en que, comenzando democráticamente, tuvo visos dictatoriales, y como le resultaba, si se quiere, molesto a la función que cumplía el Consejo de Estado de Control, a través del acto legislativo número 3 de 1905, 10 de 1905, hay una abolición del Consejo de Estado en la medida en que consideró que era inútil para el engranaje de la administración, es decir, tomó la medida su pretexto de ahorrarse unos recursos económicos por las nóminas de los funcionarios, pero el trasfondo era que el Consejo de Estado le había negado unas conmutaciones de pena de muerte y adicionalmente no le había autorizado también unos créditos externos. Desde ese punto de vista, entonces, hay una abolición del Consejo de Estado, y a finales de su gobierno, cuando él empieza, digamos, a querer adquirir legitimidad, genera un consenso para un proceso constituyente que desembocó en el gobierno siguiente, en el cual en 1910, cuando él entrega el gobierno, se expide el acto legislativo 3 de esa fecha, y ahí se reconstituye de nuevo el Tribunal Supremo de lo Contencioso y la jurisdicción contenciosa con funciones consultivas, aunque no se dice nada del Consejo de Estado. Y solo en un acto legislativo de 1914, cuando vuelven a renombrar otra vez la institución como Consejo de Estado, florecen las dos funciones actuales que tenemos, que es Cuerpo Supremo Consultivo y también Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que son las dos funciones actuales que tenemos, presidente. Yo le tengo algunas preguntas. Cuando se configuraron los estados federados, ¿no se replicó el modelo en vez de desaparecer el Consejo de Estado? O sea, ¿no tenían estos estados federados su Consejo de Estado cada uno? Se intentó por parte de algunos estados reproducir algunos consejos, pero se denominaban de gobierno, más que consejos de Estado como tal, porque realmente al perder la fuerza de república unitaria, pues Colombia se fragmentó, y desde ese punto de vista pues se volvió un solo Estado, pero unos Estados Unidos de Colombia, con la Constitución de 1863, que fue la que materializó esa concepción de Estado por un buen tiempo, hasta 1886, cuando, después de la época de lo que se denominó la regeneración, Rafael Núñez reconstituye en República Unitaria, y con la Constitución de 1886 vuelve a ser un gobierno central, Colombia como república. Entiendo que surgió con un número reducido de miembros, si no estoy mal eran 7. ¿Cómo se establece el número de magistrados que lo conforman? Pues cuando Bolívar lo creó a través de 3 secciones. Una sección que era de Marina y Guerra, una de Interior y de Justicia y otra de Hacienda. Y para eso, pues sí comenzaron a través de 7 consejeros, cuya composición no era inicialmente de juristas, sino que además se establecían o se componían de miembros de la Iglesia y militares, que eran los que los acompañaban a él pues en la gesta libertadora. Hasta llegar a los tiempos de ahora, que ya tenemos 31 consejeros, y estamos divididos en varias secciones para cumplir nuestras funciones, como son la sala de consulta y la sala contenciosa administrativa. ¿Cuáles son esas funciones que cumplen los magistrados del Consejo de Estado? Esas funciones, como lo decía el doctor Álvaro, pueden resumirse en que el Consejo de Estado no solamente asesora al gobierno a través de sus conceptos, sino que también sirve de guía de la actividad de la administración, con fundamento en esos conceptos y en las sentencias que expide el Consejo de Estado. Uno puede decir que el Consejo de Estado y la jurisdicción administrativa constituyen o conforman el juez de la administración pública. Y cuando hablamos del juez de la administración pública o de las autoridades, decimos que al Consejo de Estado le corresponde reconocerle los derechos a los ciudadanos, servir de órgano de control de las autoridades públicas a través
del control, como su nombre lo dice, de las actuaciones arbitrarias o con exceso de las autoridades públicas y como guía de la administración pública, de las autoridades públicas. Por eso nuestro lema habla de justicia, guía y control. Para ser más simple y más claro, ¿qué hace el Consejo de Estado? Si un ciudadano considera que hay un acto ilegal, puede demandarlo ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado declarar la nulidad de ese acto, por ejemplo, de un acuerdo municipal, de una ordenanza. Si un servidor público, empleado público, cree que la autoridad pública o la administración le está desconociendo sus derechos laborales, o el pago de una prestación social, o la liquidación de su pensión, o que fue retirado de manera indebida de la administración, puede venir al Consejo de Estado a demandar ese tipo de actos para que el Consejo de Estado determine si esas actuaciones son o no ajustadas a derechos, son o no legales. Y si considera el Consejo de Estado a través de la sentencia que son ilegales, pues anular ese acto y restablecer en su derecho al servidor público. También le toca al Consejo de Estado indemnizar los daños que cause el Estado con ocasión de sus actuaciones o de sus omisiones. El conductor de una volqueta oficial que en estado de embriaguez mata un peatón o produce un choque y eso genera un daño, puede la víctima acudir al Consejo de Estado para que sea el Consejo de Estado el que le ordene a la administración reparar ese daño. Cuando hay ejecuciones extrajudiciales, actos terroristas, responsabilidades por omisiones en la prestación del servicio médico a cargo de entidades oficiales, todos esos daños que se causen con esas actuaciones, el Consejo de Estado es el encargado de ordenar la indemnización como juez que es de la autoridad pública. Algo semejante ocurre en materia de contratos, si hay una controversia o una diferencia entre el contratista y la administración contratante, también el Consejo de Estado tiene a su cargo la solución de esas controversias. Tiene a su cargo la protección de los derechos de los ciudadanos como contribuyentes. Si el Estado impone o crea un impuesto o una contribución que no está permitida por ley o le liquida mal un impuesto a un ciudadano, un impuesto predial, un impuesto de industria y comercio, eso también lo resuelve el Consejo de Estado y dentro de su función jurisdiccional también es el encargado de resolver las controversias electorales. Si un ciudadano considera que determinado servidor de elección popular, llámese presidente, vicepresidente, senador, representante, gobernador, alcalde, diputado, concejal, etc., fue mal elegido, también puede venir a cuestionar esa elección ante el Consejo de Estado y será el Consejo de Estado el que se encargue precisamente de determinar la validez o no de esas actuaciones. Eso digamos en la parte contenciosa y en la parte consultiva, como decía el doctor Álvaro ahora, le sirve de guía o de orientador a la administración pública. Si el presidente de la República o algún ministro considera que hay algunos asuntos que exigen una opinión de un experto, acude a la sala de consulta y servicio civil precisamente para determinar cómo puede actuar en determinadas circunstancias. Digamos que esas son las funciones que cumple el Consejo de Estado, además de las funciones que tiene como juez de tutela, es decir, de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y juez de las acciones populares como juez de los derechos colectivos. El Consejo de Estado en esa materia ha emitido sentencias muy importantes en defensa precisamente de esos derechos colectivos en materia de defensa del patrimonio público, de los bienes de uso público. Les cito algunos ejemplos: la sentencia de protección de los cerros orientales en Bogotá o de saneamiento del río Bogotá, entre otras, o de anulación de contratos en detrimento del patrimonio público, también los ha anulado por vía de esas acciones populares. Fíjese usted entonces que es el Consejo de Estado el juez que protege los derechos personales y colectivos de la ciudadanía. Es última instancia. Es última instancia en esas materias. ¿Qué tan cerca está la ciudadanía a lo que yo acabo de escuchar? ¿Qué tanta conciencia y conocimiento hay de lo que pueden encontrar en el Consejo de Estado cuando tienen un caso? En realidad la ciudadanía no conoce mucho lo que hace el Consejo de Estado, pero usted puede ver que el impacto que tiene
el impacto que tienen las decisiones que toma el Consejo de Estado en la vida ciudadana son muchísimas. En materia de conflicto armado, por ejemplo, ahora que estamos en este proceso de paz, el papel que ha jugado el Consejo de Estado en lo que tiene que ver con la verdad, con la justicia, con la reparación y no repetición, es reconocido incluso en el escenario internacional, en la Corte, en el sistema interamericano de derechos humanos. Podríamos decir que el Consejo de Estado fue pionero en esa materia, me atrevería a decir incluso que mucho antes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomara decisiones, sentencias de los años 80 en materia de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de atentados terroristas, de tomas guerrilleras de poblaciones, etc. En eso el Consejo de Estado ha tenido, digamos, un gran papel, un papel muy activo, y eso ha permitido que el Consejo de Estado en esa materia, repito, sea pionero en esas decisiones que ustedes ven que son de gran impacto dentro de la ciudadanía, fundamentalmente dentro de las víctimas que han podido encontrar a través de esas sentencias la reparación de sus derechos y la reparación del daño causado con ese tipo de actuaciones en el marco del conflicto armado. Ese bicentenario, más allá que preguntarle cómo se va a celebrar, es cómo vamos a sentir los nacionales ese evento, ese momento y ese, digamos que ese nuevo momento del Consejo de Estado. En el marco de la celebración de esos 200 años, lo que ha buscado la corporación es precisamente difundir lo que se hace, que la ciudadanía conozca lo que hace y que la ciudadanía tenga confianza en su juez, en el juez que le reconoce sus derechos. Eso se ha hecho a través de diversos eventos, unos de tipo académico que hemos desarrollado en todo el país, en varias regiones, a través de programas de difusión de nuestras actividades y a través de actos institucionales que celebraremos este 30 de octubre, fecha de creación del Consejo de Estado y del encuentro nacional anual de nuestra jurisdicción contencioso administrativo, que se ejecutará o se desarrollará a continuación de ese evento que le acabo de mencionar. Nosotros estamos convencidos que si la ciudadanía conociera qué hace su juez, tendría o defendería más la institución y la corporación, que es muy importante, no solamente para los derechos personales de los ciudadanos, sino para la vigencia de un Estado social, democrático y un Estado de derecho. Como el segundo consejo del mundo de entidad, quizás no nos conocen más, es porque cuando una entidad tiene una estabilidad institucional es porque ha hecho su función de una manera silenciosa, abnegada, pero de manera eficiente. Dentro de la historia del Consejo, usted mencionó unos momentos de crisis, de pronto 4 o 5 décadas en que se olvidó el Consejo de Estado para resurgir con mucha fuerza. Eso implica que en esos espacios de tiempo pues también se tengan muchas crisis, ¿cierto? Cuando hay una crisis actual con respecto a la justicia, ¿qué puede uno como rescatar que genere valor y confianza nuevamente en los ciudadanos con respecto a esas preocupaciones que rondan y que hacen tanto ruido? Yo creo que es que la ciudadanía no sabe el papel tan importante que juega el Consejo de Estado en lo que es la lucha contra la corrupción. A través, como le decía ahora, de las acciones populares. A través de las acciones populares el Consejo de Estado ha tomado decisiones que impactan directamente en ese campo, a través, para citarle algunos ejemplos, de nulidad absoluta de contratos celebrados por entidades públicas con violación de las normas de contratación, o con corrupción o con menoscabo o detrimento del patrimonio público. Ha logrado la recuperación de bienes de uso público, playas que han sido ocupadas por particulares, ejidos, bienes fiscales. Ha logrado, a través de los procesos de pérdida de investidura,
fijar unas reglas claras en lo que tiene que ser la gestión ética y digna del ejercicio de la función legislativa por parte de los congresistas y del ejercicio de sus funciones por parte de concejales y diputados. En esa materia el Consejo de Estado ha contribuido en grado sumo a esa lucha anticorrupción, definiendo lo que debe entenderse por indebida destinación de dineros públicos, por conflicto de intereses, por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades por esos corporados. Y también ha contribuido de manera fundamental a través de los conceptos que la Sala de Consulta y Servicio Civil le ha emitido al gobierno para que su gestión o su actuación esté sometida a las más claras reglas jurídicas y éticas en lo que tiene que ver con sus decisiones.